eh, conectando. Comenzamos entonces la tercera sesión de esta edición 2023 de la Escuela de Economía Feminista. Como les contábamos ayer, la escuela ya va varias ediciones desde el 2018 que comenzamos a organizarlas y fuimos pasando por instancias virtuales e instancias presenciales. La pandemia forzó un poco a todas las instancias de formación a una modalidad online, pero consideramos que esta escuela va itinerando por diferentes espacios y en este caso, este año nos encontró cursando de manera virtual. Así que bueno, me presento para quienes no me conocen o no llegaron a ver las anteriores clases. Soy Flora Partenio, soy integrante del Comité Ejecutivo de DON y coordinadora del Proyecto de Justicia Digital Feminista, que es una iniciativa de colaboración conjunta con la organización IT for Change. Eh, la idea de esta edición fue poner sobre la mesa algunas preguntas y desafiar al algoritmo, por eso le llamamos así al título. La idea es construir saberes y perspectivas feministas del sur global para analizar esta era digital. Recuerden que en la sesión 1 y en la 2, que ya quedaron grabadas y las pueden ver y participar de las diferentes actividades en el aula virtual, ahí hay varias preguntas y reflexiones para continuar dialogando y la idea es que podamos hacerlo en un espacio, digamos, de reflexión y de encuentro de las diferentes miradas alrededor de las compañeras y compañeros que se están conectando a la escuela este año desde diferentes países. Eh, Aspectos organizativos que tienen que ver con la sesión, cómo vamos a trabajar en esta sesión online. Hoy nos acompaña gran parte del equipo de DON, va a estar todo el equipo de comunicación y Julia Rodríguez en los controles desde Brasil, Florencia Duba va a estar trabajando y recuperando los comentarios que surjan en el chat, las dudas, las preguntas que ustedes quieran hacer a medida que van escuchando a las compañeras que nos van a acompañar en la sesión de hoy, y pueden ir dejando los comentarios y nosotras vamos a recuperarlos a medida que van apareciendo en el chat. También es importante tener en cuenta que contamos con traducción simultánea del inglés al español y viceversa. Nos acompaña el equipo de intérpretes de la cooperativa de servicios Abra Palabra, que trabajan con nosotras hace muchos encuentros y espacios de formación, y por eso les vamos a pedir que traten de no hablar tan rápido para que la tarea de las intérpretes pueda ser amena y puedan captar la totalidad de la información y experiencias que nos quieren compartir. Para quienes están escuchando esta clase, pueden cliquear abajo en el globo terráqueo o en la imagen de mundo, abajo en la pantalla, y van a encontrar los canales que ustedes desean seleccionar, si es en inglés o en español. La idea es que podamos acompañar en toda la cursada y que digamos, la cursada de hoy no termina con la clase de hoy, sino que continuamos trabajando en el aula virtual y entonces ahí seguiremos haciendo intercambios y compartiendo experiencias. Un poco pensando en materia de contenidos, ¿no? ¿Qué estuvimos viendo hasta aquí, ¿no? Pasamos por 2 sesiones intensas, mucha información, y ahí les propusimos leer el avance de la digitalización desde lentes feministas. Ayer las compañeras Anita Gurumurti, Ingrid Brudwig, Sofía Escacerra y Emilia Reyes nos aportaron varias herramientas para analizar cuáles son los desafíos en este paradigma digital dominante, como lo llamamos, y los desafíos que representan sobre todo para los movimientos sociales en general, para los movimientos feministas, para los sindicatos, para los colectivos de migrantes. Analizamos varias dimensiones críticas, por ejemplo, la regulación o la gobernanza de los datos, que fue un tema clave y ayer varias y varios de ustedes preguntaron sobre eso, ¿no? ¿Qué tipo de regulación se necesita y cómo sería posible? También analizamos los riesgos en materia del control y la vigilancia, es decir, cómo nuestros datos circulan y de alguna manera también estamos expuestas y expuestos a estas lógicas de vigilancia. También analizamos el poder de lobby que tienen las grandes empresas tecnológicas, la falta de marcos regulatorios en los derechos laborales y la privatización y mercantilización de las infraestructuras digitales, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el acceso a Internet. Ayer
incluso luego de plantear este panorama que por momentos parecía sombrío o complejo, nos preguntábamos si era posible construir una justicia digital feminista. Y compartimos algunas reflexiones que salen justamente de un trabajo conjunto en el cual tanto Itzel, Raquel, Mariana Fossati y Mariana Valente, que están acompañándonos hoy, integran ese proceso que es el grupo de trabajo sobre justicia digital feminista. Y allí les invitábamos a descargar del documento de apoyo al aprendizaje la declaración de justicia digital feminista para que la puedan leer tanto en inglés, en español o en portugués, justamente para ir pensando un poco en estos principios de justicia digital. Y la verdad que la sesión de hoy está enfocada justamente en pensar esas posibilidades reales, en la posibilidad de reimaginar un futuro feminista y con qué herramientas y estrategias tendríamos que contar en nuestro activismo digital. Y la verdad que acá, en este camino, hay mucha experiencia recorrida. De hecho, tendríamos que irnos a esa apuesta fuerte sobre la construcción de principios feministas en Internet, que fue un trabajo conjunto que fue muy alentador y nosotras lo recuperamos ahí en la historia del activismo digital. Y la verdad que en todo ese camino recorrido contamos con compañeras que pueden socializar y compartir experiencias sobre crear espacios seguros en Internet, cómo enfrentar las formas de violencia digital, cómo pensar las resistencias y formas de reinventar el paradigma digital y al mismo tiempo cómo abordar las dinámicas dentro del mundo digital. Por ejemplo, la extensión del sexismo, la misoginia, la homofobia y la transfobia. Así que antes digamos, de comenzar, me gustaría presentar a las compañeras que van a estar hoy en esta clase, en esta tercera clase, y decíamos que vamos a arrancar con Mariana Fossati. Mariana es coordinadora de descolonización de Wikipedia, de la organización Whose Knowledge, o dicho en castellano, de quién es el conocimiento. Es feminista y activista de la cultura libre de Uruguay y wikimedista desde hace muchísimo tiempo. Así que le damos la bienvenida a Mariana. Luego vamos a pasar a hablar con Mariana Valente. Mariana es profesora de Derecho de la Universidad de San Galén, en Suiza, y es directora asociada de Internet Lab de Brasil. Se dedica a la investigación sobre la intersección de la tecnología y la sociedad, la regulación de la economía digital y los derechos fundamentales en el entorno en línea. Y ha publicado recientemente un librazo que se llama Misoginia en Internet y que ya quisiéramos tenerlo en español para poder leerlo desde este lado del charco, vamos a decirle. Y después nos vamos a México. Desde allá se están conectando nuestras queridas compañeras de Luchadoras, de la organización Luchadoras, que tanto las hemos seguido y hemos escuchado sus trabajos. Están Raquel Hernández con nosotras. Ella es comunicóloga, feminista, gestora de comunidades virtuales en Luchadoras. Cree en el poder transformador de las tecnologías a favor del cambio social y la materialización de una sociedad más justa. Ha trabajado en temas en torno a la inclusión, los derechos humanos de las mujeres y de la diversidad sexual en el sector gubernamental y de la organización de la sociedad civil. Y también está Itzel Plasencia, comunicóloga también, imaginadora, altanera y activista feminista bisexual, y es coordinadora de media activismo en Luchadoras y tiene 12 años de experiencia creando estrategias de comunicación para organizaciones de la sociedad civil enfocadas principalmente a los feminismos y en temas de desaparición en México. Así que hecha todas estas presentaciones y tratando de hablar más lento, lo cual me cuesta a mí muchísimo, vamos a darle la palabra a Mariana Fossati y luego vamos a enlazar todas las presentaciones. Adelante, Mariana. Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto enorme estar acá. Súper agradecida por la invitación a compartir un poco lo que estamos haciendo en Whose Knowledge. Y voy a compartirles mi pantalla para compartir una presentación. Ahí está. Creo que ahí estamos. Bien, se ve bien, no se ve nada superpuesto, nada raro. Bueno, les voy a hablar un poco de por qué desde esta organización, Whose Knowledge, que ya les voy a contar qué es,
centramos parte de nuestro activismo, que tiene varias ramas, en parte, concretamente, en la Wikipedia, la enciclopedia libre, que estoy segura la mayoría conoce, que está en múltiples idiomas, que es sostenida por una comunidad de editoras y editores, y que desde Who's Knowledge y muy desde el principio de nuestra actividad nos hemos enfocado en pensar y en realizar activismo desde la perspectiva de la descolonización del conocimiento, particularmente en esta plataforma. No es nuestra única línea de trabajo, pero hoy vamos a hablar de esto. Yo soy coordinadora de esta línea de trabajo y también quería mostrarles un poco quiénes conformamos este equipo. Who's Knowledge es una colectiva feminista, es una organización, pero principalmente nos vemos como un colectivo de feministas distribuidas en distintas localidades, en distintos lugares del sur global, pertenecemos a la mayoría global, y también en esta lámina pueden ver bueno, mi foto y la de mi compañera Sunshine Fiona Comusana, que es mi compañera de equipo en esto de descolonizar Wikipedia. Yo estoy en Uruguay, Sunshine está en Uganda, y yo coordino esta línea de trabajo y ella se concentra en una campaña que se llama Visible Wiki Women, de la que les voy a hablar también. Y bueno, esa es un poco la presentación de nuestro colectivo, que trabaja nuestro nombre es Who's Knowledge, de quién es el conocimiento, porque queremos queremos hacer una crítica y una propuesta activista sobre las múltiples brechas de conocimiento digital, de conocimiento en línea, pero muy situada, muy contextualizada. El conocimiento para nosotras no es un tema abstracto, es una cuestión contextualizada y acuerpada, que no se puede entender si no entendemos las relaciones de poder y cómo estructuras de poder y privilegio se reproducen en un marco de capitalismo y colonialidad, y queremos desestructurar un poco el conocimiento para entender, bueno, estamos hablando de acceso al conocimiento, sí, pero ¿de quién, para quién, de qué formas? Y esto lo vamos a ver un poco más concreto en esta presentación. Sé que el título de la presentación tiene que ver con Wikipedia, pero me gustaría empezar un poquito antes, un poquito más atrás, pensando en las infraestructuras para el conocimiento en el entorno digital. Y quiero no quiero profundizar demasiado en estas cifras. Para quienes su lengua principal no es el español, les pido disculpas porque, bueno, no hay la presentación no es multilingüe, si bien hay interpretación, pero en los materiales que están en el aula virtual, estas cifras aparecen en documentos que están en inglés, en español, y ahí lo van a poder ver. Pero bueno, quería empezar remarcando y recordando algunos aspectos de la brecha digital. Verdaderamente no está el 100% del mundo, de las personas del mundo en Internet, con acceso a Internet, pero sí la gran mayoría de la población que en este momento está online, por la magnitud, por el tamaño de esta población, es la población del sur global, la que está situada en Asia, sobre todo, las islas del Pacífico, África, América Latina y el Caribe. Y que también recordar que la brecha de género digital continúa existiendo. Las mujeres todavía no llegamos a ser la mitad de la población que está en línea, y además, si nos concentramos particularmente en América Latina y el Caribe, la brecha digital sigue existiendo y sigue siendo una brecha que es además
entre lo urbano y lo rural muy acentuada. No quiero tampoco profundizar demasiado en esta lámina, se las voy a dejar para que la puedan examinar con más detenimiento, pero sí reforzar esta idea, no olvidarnos que la brecha digital en América Latina entre el campo y la ciudad sigue siendo muy acentuada, dependiendo del país también. Y recordar que la infraestructura de red que sostiene nuestras comunicaciones en línea no es construida necesariamente por esta mayoría global situada en el sur global, no es construida necesariamente por las mujeres, al contrario, las mujeres y disidencias de género participan en el sector tecnológico de forma muy marginal. Como profesionales o incluso como usuarias, y que estamos frente a, si nos paramos desde América Latina, por ejemplo, vemos que la participación de nuestra región en el sector de tecnologías de la información es muy bajo y que además, si pensamos en la participación de las mujeres, es más marginal todavía. Entonces esto nos permite situarnos en pensar que las infraestructuras y las tecnologías de información y comunicación no las hemos construido nosotras y nosotres, y que seguimos reproduciendo una situación en la que somos más consumidoras y dependientes de las tecnologías y las infraestructuras que están dominadas desde centros globales, alejados muchas veces de nuestras propias realidades cotidianas. Esto nos conduce a considerar algunos aspectos de injusticia de conocimiento que no son casuales, que se relacionan con estas injusticias en las infraestructuras del conocimiento, y tampoco acá voy a ir pormenorizadamente en estos datos, pero sí recalcar que la gran mayoría de la información y del conocimiento pensamos generalmente que se encuentra ¿dónde? En materiales impresos como los libros, y solamente realmente un porcentaje muy pequeño y marginal del todo el conocimiento humano ha sido publicado. Además del conocimiento que está publicado, la enorme mayoría está en inglés. Y por ejemplo, si vamos a enfocarnos en lo que son revistas y publicaciones científicas, por arriba del 90% puede llegar a estar en inglés. La mayoría del contenido que está en línea también está en inglés, casi el 60%, mientras que en el mundo existen más de 7.000 idiomas, más de 7.000 lenguas diferentes, habladas y de señas. Solo 500 de esas lenguas están presentes en Internet, y la mayoría de las personas usuarias de Internet hablan inglés, hablan chino, pero toda la otra cantidad de personas que hablan en estas más de 7.000 lenguas muchas veces se encuentran con que tienen que acceder a un contenido que no está en su propia lengua. Tienen que hacerlo a través de una lengua diferente, una segunda lengua, porque el contenido no está disponible en su lengua propia. En definitiva, Internet no se ve como nosotras, no se escucha como nosotras, no se parece a nosotras. Y esto nos lleva a utilizar Wikipedia como un proxy, de alguna manera, de las injusticias de conocimiento que aparecen en otras plataformas también. Pero ¿por qué nos importa particularmente Wikipedia? Porque es la mayor base de datos de información gratuita y abierta en línea, uno de los pocos sitios web masivos que no tiene publicidad, que no es comercial, que es gestionado y gobernado por sus usuarios, y ampliamente utilizada por otros proveedores de contenido como Google para recuperar información. Esos paneles de conocimiento que aparecen en el buscador muchas veces, en su gran mayoría, vienen de Wikipedia. Si bien las brechas de conocimiento que aparecen en Wikipedia son ampliamente reproducidas a través de Internet, Wikipedia también tiene sus propias brechas de conocimiento y sesgos intrínsecos que tienen que ver con esta reproducción de relaciones de poder
y de colonialidad en el conocimiento. Decimos que Wikipedia es un proxy de cómo se construye el conocimiento participativo en línea, porque bueno, si bien hay muchas versiones lingüísticas de Wikipedia, hay más de 300 Wikipedias distintas, hay varias cifras que nos prenden una luz amarilla. Por ejemplo, la diferencia entre Wikipedia en inglés y el resto de las más de 300 Wikipedias que existen es enorme, 6 millones de artículos en inglés, y si tomamos en la Wikipedia en español, que es una Wikipedia bastante grande, una de las más grandes después de la Wikipedia en inglés, tiene 1 millón y algo de artículos. Imagínense la Wikipedia en distintas lenguas indígenas, en distintas lenguas regionales. Y además, recordemos también lo que la conocida, bastante estudiada brecha de género, que solamente el 10% de quienes editan Wikipedia son mujeres o personas no binarias, y que solo el 20% del conocimiento público producido y publicado en Wikipedia procede de personas situadas en el sur global o en la mayoría global. En Wikipedia se reproducen muchos tipos de invisibilidades de contenido, de imágenes, de sonidos, de todo tipo de contenido que afectan principalmente a algunos sujetos, no a todos. La historia de las mujeres, pero también de las personas negras y marrones, de los pueblos indígenas, las perspectivas LGBTQIA+, las perspectivas de la discapacidad, contenido desde la clase trabajadora, desde las comunidades del sur global. Esas historias, esos contenidos son marginales y son marginalizados de forma sistemática e interseccional. En Wikipedia se habla mucho de la brecha de contenido. En Whose Knowledge trabajamos una campaña que se llama Visible Wiki Women, y que es una campaña que tiene que ver con que la brecha de género es una brecha de contenido, de artículos. Si nos centramos en artículos de Wikipedia que son biografías, vamos a encontrar que más o menos el 25%, dependiendo de la edición idiomática de Wikipedia, el 25% son mujeres, y además esos artículos tienen carencias, una de las cuales es la carencia de imágenes. Menos del 20% tienen una imagen que representa a esa mujer, y particularmente si esta mujer es una mujer negra, una mujer del sur global, una mujer no binaria, una mujer queer. Vamos a encontrar que esta brecha de visibilidad se profundiza. Una brecha que tiene múltiples fuentes, que tiene que ver con que las mujeres no están presentes en las fuentes de referencia que usa Wikipedia, como los medios de comunicación, las enciclopedias, diccionarios biográficos y publicaciones especializadas, los museos, las instituciones culturales, los distintos escenarios de visibilidad pública en la que muchas veces las mujeres son excluidas sistemáticamente. Eso se reproduce en Wikipedia, pero como les decía, Wikipedia también tiene sus propios sesgos intrínsecos. Además, esto se extiende a la web porque si un artículo de Wikipedia, que muchas veces es la fuente principal para esos pequeños fragmentos de información que nos muestra el buscador, esa imagen no está, es probable que, primero se va a buscar a Wikipedia. Entonces, si el artículo de Wikipedia está ilustrado, es más probable que esta imagen aparezca y que podamos conocer las caras de las mujeres en la historia. Y bueno, y con esta motivación es que entre varias líneas de trabajo tenemos una campaña activista desde hace unos 5 años para justamente fotografiar, liberar imágenes, traer imágenes de mujeres y personas no binarias de la mayoría global a Wikipedia, con fin de ilustrar artículos y también de generar un archivo digital que modifique de algún modo cómo se visualiza a las mujeres en Internet a través de las imágenes. Esta campaña se llama Visible Wiki Women,
Y este año trabajamos en el tema de la pluralidad corporal, es decir, pensar la multiplicidad y la diversidad de nuestros cuerpos y sus múltiples manifestaciones online, fuera de estereotipos de género, raciales, de clase, en fin, tratando de justamente ser visible esa pluralidad como una cuestión también de justicia digital. Quería mencionar, antes de terminar, que nuestra campaña y nuestro colectivo no es el único, que existen muchas campañas en Wikipedia, como Editatona, Mujeres con Calle, Alto Mujeres Trabajando, campañas para hacer biografías de personas LGBT+. Todos los años la comunidad de Wikimedia es muy creativa y muy comprometida en generar campañas para transformar estas injusticias en la representación textual, visual y de múltiples tipos en el conocimiento público presente en Wikipedia. Así que bueno, estas campañas muchas veces son solidarias, muy participativas y colaborativas, y por eso entendemos que es un espacio a apropiarse, el espacio wiki, que como les decía, tiene sus múltiples brechas, pero también tiene sus múltiples posibilidades. Y bueno, quedo abierta a que me pregunten, comenten si han tenido experiencias en tratar de editar Wikipedia desde una perspectiva feminista, qué ocurrió. En fin, muchísima tela para cortar en este tema. Así que bueno, voy a ir dejando por acá. La bibliografía se las voy a compartir a Flora dentro en breve para que la tengan a mano. Sé que ya se han subido algunas cosas. Y bueno, agradecerles, y también ahí tienen mis datos de contacto por si quieren, bueno, dirigirme alguna pregunta en particular o sumarse a la campaña Visible Wiki Women. Buenísimo. Gracias, Mariana. Seguramente ahora vamos a volver a los materiales que inicialmente nos compartiste con estas preguntas también y reconstruyendo este camino que están haciendo en la campaña. Así que dejamos ahí, ya aparecieron algunas preguntas, nosotras las vamos a ir recuperando todas para leerlas al final, pero ya estuvieron apareciendo algunos comentarios en el chat. Ahora vamos a pasar a pasarle la palabra a Mariana Valente, de Internet Lab de Brasil. Adelante, Mariana, cuando quieras. Claro, muchas gracias. Y qué lindo hablar después de Mariana. Soy una grande fan de este proyecto, de Whose Knowledge, de verdad. Voy a cambiar un poco el tema, ya que mi tema, como adelantó Flora, es de violencia de género en línea. Y acabo de publicar un libro sobre misoginia en línea, de que hablaba Flora, es este libro acá. Y que es como un resumen o una organización de más de 10 años de investigación en ese tema de violencia de género en línea, en muchos contextos, pero principalmente en Brasil, y que cuenta una historia de 10 años que se pasa en Brasil, pero que yo creo que tiene que ver con muchos acontecimientos en muchas partes del mundo, y particularmente en países desiguales del sur global que comparten muchos de los problemas de que hablo. Y es una historia de violencias, claro, pero también de resignificaciones, y por eso me parece también importante como una historia también de esperanza de alguna forma. Es sobre paradojas que caracterizan las relaciones de las mujeres, de las personas LGBT, de las personas no blancas en la Internet, y esos paradojas me parecen ser los más interesantes. Voy a intentar hacer algo, a ver si logro hacerlo acá. Pueden ver solo esa, acá, ¿no? El board. Sí, se ve bien. Ok. Voy a intentar entonces
hacer como un whiteboard para hablar un poco y tener algunas informaciones también en línea para que esté más claro. Entonces, estoy hablando sobre un periodo de 10 años que se pasó entre 2012 y 2022 y que para Brasil fueron años muy importantes porque fueron años también de mucho desarrollo y transformación, más transformación que desarrollo, transformación social y política, pero también en las tecnologías y mucho en el feminismo y las relaciones de género en el país. Y lo que pasó en 2002 fue que, como marco de que estoy tratando, fue que... un momento que estoy syncing acá. Fue que fue aprobada una ley que se llama Ley Carolina Dickmann. Carolina Dickmann es una actriz muy conocida en Brasil y fue una ley que fue aprobada después de un caso de diseminación no autorizada de imágenes íntimas, de nudes de esa actriz. Y fue una diseminación muy amplia, principalmente por correos, pero también de que habló mucho la media y todo. Y que, acá, de nuevo, perdí la información. Y que fue aprobada por eso como una reacción al que pasó con ella. Y en 2022 lo que tenemos son las primeras elecciones en Brasil, donde ya estaba aprobada la ley de violencia política contra la mujer. Entonces son dos marcos importantes y entre esos 10 años de historia hay una trayectoria de muchas luchas por el reconocimiento de las violencias de género en línea y también de su carácter interseccional. Y tal vez muchos de ustedes reconozcan cosas similares, historias similares en sus países también. El principal es que en 2012 lo que se observaba en Brasil era un debate público muy escaso. Había grupos feministas que ya resistían y hablaban de problemas de violencia, de inequidad en acceso, y eso desde los años 90 en Latinoamérica ya existía, cierto que en otras partes también, pero cuando eso iba al debate público, la prensa, por ejemplo, no trató el caso de la diseminación de las imágenes íntimas de esa actriz como un problema de género. La prensa trataba ese caso como un caso de invasión de dispositivos, preocupación con hackers, preocupación con esos peligros que existen en la Internet. Pero cuando se ve todo el tratamiento, y ese caso fue hablado mucho en la TV, porque la actriz era muy conocida, nunca se daba el carácter de género o de desigualdades o qué pasaba, por qué es que interesaban tanto estas imágenes íntimas de esa mujer. Y no había un vocabulario para tratar de eso en el debate público. Y ahí el legislativo aprobó esta ley que no reconocía tampoco el carácter de género del problema y ni tampoco trataba directamente de lo que pasó con Carolina. Era un proyecto que criminalizaba conductas en línea y que fue aprobado después de la polémica, pero que no consideró el caso de Carolina propiamente o de otras mujeres que ya sufrían con casos así. Bueno, criminalizó invasión de dispositivos informáticos, no fue eso que pasó con Carolina, pero la ley tiene su nombre y eso muestra que el caso fue usado para la creación de una nueva ley, pero aún no había, a decir, densidad en los debates de violencia en esos momentos. Y a lo largo de esos años, mucho sucedió. En el campo feminista de 2012 también fue un año súper importante, porque fue un año en que las mujeres ocuparon mucho las calles con protestas, y eso fue después del suceso de las Slut Walks, Marcha de las Abadías, en Brasil, que fueron en las Slut Walk de Canadá, y eso fue por todo el país, y fueron protestas de calle que tenían un nuevo repertorio, nuevas personas muy jóvenes también en la calle, y una diversificación grande de movimientos por todo el país.
Y 2013 fue un año en que en Brasil hubo protestas generalizadas, como hubo en muchos países en esa época, y fueron protestas en verdad masivas y que fueron un marco de cambio en la trayectoria política que seguía Brasil. Y ahí desde entonces también el uso de la Internet desarrolló mucho, aunque en Brasil todavía casi 20% de la población no está conectada todavía, pero la utilización de la Internet desde entonces fue cada vez más intensa y también por movimientos sociales, y también en la red los feminismos se tornaron más diversos, más interseccionales, pero al mismo tiempo fueron los años de ascensión de la extrema derecha, también en Brasil. Y en parte, esa ascensión tuvo estrecha conexión con oposición a los logros del movimiento feminista. Uno de los principales temas de unión de esta extrema derecha es lo que se llama ideología de género, esa idea de que se está a imponer una determinada ideología y que tiene que ver con muchos pánicos, con la educación infantil y todo eso, y eso fue muy agregador de la extrema derecha, de los distintos grupos de extrema derecha en el país. Pero bueno, cuando estábamos en 2022, violencia en línea per se era todavía un término polémico que no se aceptaba largamente. Y a lo largo de esa década lo que pasó fue que este término se tornó común. Hay hoy poca oposición al uso de ese término y más reconocimiento general de que violencias en línea son violencias. No es un súper reconocimiento porque sabemos que la policía, por ejemplo, no ve a esos problemas tan en serio como otros problemas y todo, pero la oposición que existía en 2012 para tratar de problemas en línea como violencia ya no existe con la misma intensidad. Y a lo largo de esa década, distintas leyes fueron aprobadas. Y en 2014, algo muy importante pasó, que fue que Brasil aprobó una ley llamada Marco Civil de la Internet, que es muy conocida porque protege derechos en el entorno digital. Y esta ley tiene una regla específica para lidiar con violencia de género alrededor del tema de la responsabilidad de intermediarios, particularmente de las imágenes íntimas. Pero ahí fueron muchas otras leyes que fueron reconociendo algunas formas, reconociendo de forma criminal, con leyes, formas de violencia de género como la violencia baseada en imagen, como el stalking, por ejemplo. Y ahí 2018 es también un año muy importante, que fue el año en que fue asesinada la vereadora Marielle Franco, que creo que muchas de ustedes conocen, que era parlamentar municipal en Río, una mujer negra, bisexual, de periferia de la favela de Río de Janeiro. Y eso fue un marco muy importante también en ese momento, porque también 2018 fue el año que fue elegido Jair Bolsonaro, el presidente de extrema derecha de Brasil, en una campaña extremadamente misógina y también marcada por mucho racismo. Entonces, tuvimos acá estos dos marcos muy importantes y que cambiaron mucho todo el debate de género, incluso de violencia de género en línea en Brasil, porque se empezó a hablar mucho más de violencia en línea contra políticas, contra comunicadoras, periodistas, activistas, y eso marcó todo el periodo de la presidencia de Jair Bolsonaro y también las elecciones de 2022, cuando él fue derrotado. Y en ese periodo hubo muchos retrocesos en términos de temas de género y equidad racial. Llegamos a 2022 con esa ley que mencioné de political violence, violencia política contra la mujer. No es violencia política de género porque este tema de género se tornó prohibido en el Congreso brasileño por todo ese periodo, por conservadorismos, pero que es una ley que tiene criminales, pero también electorales, direccionadas a partidos. Y lo que quería mostrar acá es que tenemos en 2022 un debate
completamente distinto del debate de 2012. Acá ya se reconoce mucho en el debate general, social, en la prensa, los temas de violencia de género y particularmente los temas de violencia de género en línea. Y bueno, cuento esa historia brasileña que espero que sea de interés también de muchas personas que no son de Brasil, pero para tener, para hablar también de algunas otras cosas que son más amplias, qué cosas esa historia cuenta, ¿no? Y me parece que primero es una historia de muchos paradojas. Estamos hablando de un país que eligió un presidente ultraconservador y misógino, pero que al mismo tiempo eligió a parlamentarios como Erika Hilton, que es una mujer trans, negra, feminista, progresista. Es un país como muchos de los países del sur donde las violencias son extremas, también como legado de un pasado colonial, resultado de desigualdades inmensas, de una cultura conservadora, pero donde el debate público es también intenso y se adensó mucho a lo largo de ese tiempo. Y ahí tenemos a lo largo de esos 10 años algo que también se ve mucho en muchas partes del mundo, que es una historia de resistencia, que fueron logros jurídicos, también se expresaron en logros jurídicos, y que en esa historia acompaña una historia de una progresión de ese debate insistente que fue hecho por feministas por todo ese tiempo. Y fueron logros jurídicos, entre tanto, limitados, porque la mayoría es muy criminalizante, lo que tiene consecuencias especialmente desde un punto de vista interseccional, ya que el sistema penal afecta desproporcionalmente a algunas poblaciones. En Brasil, la población negra. Vemos también poca creatividad institucional en las respuestas públicas a ese problema. Pero también mucha insistencia de las activistas involucradas con temas de derechos y de economía digital en hacer las cuestiones de género centrales en el debate. Pero, lamentablemente, el debate de políticas digitales o de regulación de plataformas en Brasil, me parece que mucho por toda parte, no toda parte, pero por muchas partes, no incorpora tanto esas discusiones. Entonces, una otra cosa es que hay mucho todavía que resistir y que hacer. Logramos muchas de esas leyes que son más criminalizantes, pero en el debate de la economía digital, ese tema se insiste mucho que sea debatido. Esa es una de las cosas que estamos haciendo acá, pero todavía hay mucho que lograr. En Brasil hay un debate intenso ahora de regulación de plataformas y casi no hay debate de género en ese debate. Me parece que se hacen los debates de género, pero hay esa concepción alrededor del debate de que las cosas importantes son otras. Eso es como marginal o algo así. Es aún difícil hacerlo central. Bueno, una otra cosa es que las estrategias que las mujeres adoptaron en esos 10 años para hacer con que aquí en 2022 tengamos un debate mucho más rico y adensado fueron múltiples, como ocupación de múltiples espacios, campañas de hashtags, estrategias procesuales por abogadas y promotoras feministas, ocupación de espacios de prensa, organización de largas protestas de calle. La más importante oposición a Bolsonaro fue organizada por mujeres feministas, fue enorme. Escribir libros, estar juntas, crear espacios seguros. Y en el campo eso de políticas del digital ocupan con mucha insistencia de los espacios, concientización de cuestiones de seguridad digital, iniciativas de cambio de visiones sobre tecnología. Y bueno, no se puede cerrar los ojos para la situación súper preocupante que vivimos para derechos de equidad de género en el país, pero cuando miramos acá a 2022, hay que ser un poco optimistas y ver que se logró mucho con esas insistencias, al menos en el debate y reconocimiento de las cuestiones y renovarlas a mi ver. Tenemos que renovarlas a mi ver, pero con algunas cosas en mente. Entonces, que nada está ganho, todo el tiempo de perder los logros que se hicieron, un poco más de creatividad institucional, esa insistencia en Internet Policy o políticas de Internet
que sean sensibles a género. Eso también parece que aún hay mucho que hacer, aunque haya muchas personas insistiendo en eso desde los años 90, y con esa mirada interseccional, no solo de género, pero también racial y de cuestiones LGBT. Y la última cosa es eso de nombrar, de crear vocabularios. Me parece que desde acá, desde 2012, las feministas lograron mucho hacer que temas como violencia de género en línea, misoginia en línea, cosas así, se tornaron verdaderamente parte del debate, y ese no fue sin insistencia, fue con mucha insistencia, incluso con mucha violencia. Mucho pasó en contra de las personas que intentaron traer este debate para decir el mainstream. Y eso de nombrar y crear vocabulario me parece súper importante, y me parece que es algo que en estos espacios como esta escuela y espacios de reflexión conjunta, se hace, y ya se hace mucho, y que es donde yo creo que podemos tener un optimismo, estar acá juntas también y discutir eso juntas. Paro acá y estoy acá disponible para hablar más de esas cuestiones. Muchas gracias, Mariana, y gracias también por traernos recordar esta genealogía de lo que sucedió en Brasil, dado que en otras democracias en América Latina y el Caribe también tenemos un escenario complejo, y la verdad que es una alerta muy grande, y esa reconstrucción que nos trajiste en la pizarra, muy didáctica, nos permite volver a esos hitos. Y ahora desde Brasil nos vamos a ir a México con Raquel y con Itzel desde la organización Luchadoras, y les paso la palabra, incluso si ustedes también quieren compartir pantalla. Muchísimas gracias, Mariana y Mariana. Qué placer escucharles. Siempre para nosotras es súper fructífero y nos revienta la imaginación poder escucharles. Justo ahorita que te pudimos escuchar a ti, Mariana, una parte del equipo de luchadoras está en Brasil y ya tiene tu libro. Estamos haciendo una investigación sobre justo violencia digital de género, y pues bueno, cómo nos vamos conectando, ¿no? Entre todas las latitudes. Bueno, compartiremos pantalla. Primero quisiera pues también agradecer a toda la gente que está aquí conectada, si pudiéramos un poco como medio movernos, ¿no? Porque están del otro lado del mundo en otros horarios, ya que no son horas para tanta información, pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Y quisiera también hacer un ejercicio antes de empezar. Y justo hablando como de la imaginación, ¿no? De la creatividad, quisiera que nos apoyaran con los emojis, con las reacciones que tienen aquí en Zoom, para responder una pregunta que es: ¿cómo imaginamos una Internet disidente? Una Internet desobediente, una Internet en donde podamos imaginar. ¿Cómo la vemos? ¿Cómo sería? Si nos pueden ayudar con los emojis que tienen las reacciones. A ver si estamos despiertas todavía. Vemos florecillas, corazones. Eso. Súper. Gatitos también, se han mencionado muchos gatitos. Marcianos. Arcoíris, estrellas, buenísimo, buenísimo. Perfecto. Bueno, pues esta vez, rayitos también. Muy bien, muy bien. Sí estamos despiertas y despiertos acá. Perfecto, gracias Andrea, Sandra. Pues bueno, fuego también. Buenísimo. Pues bueno, hoy queremos presentarles dos herramientas particulares. Una que se llama Internet Disidente, que es en realidad una campaña
que estamos trabajando, que es una campaña de la cual surgió este concepto paraguas, ¿no? Que es el Internet disidente. Y que estamos trabajando junto a TEDIC, Hiperderecho y Andamos Flotando, que son organizaciones de Perú y Paraguay, y que, bueno, adelantarles un poco que vamos a lanzar esta campaña en octubre para que estén muy pendientes de los materiales que van a estar en nuestras redes. Y bueno, compartirles esto, ¿no? Que la campaña de Internet disidente, o en realidad este concepto, surge a partir de esta pregunta, y es: ¿cómo queremos ocupar Internet? Para nosotras y nosotros es muy importante eso, ¿no? Como defender el espacio que tenemos en Internet, defender nuestro derecho a ocuparlo, a habitarlo, y sobre todo hacerlo de una manera libre, segura y placentera. En Luchadoras hablamos mucho del placer, de estar en Internet y de habitar estos espacios para podernos conectar, y que eso es en realidad una posición política. Entonces nos preguntamos, ¿no? Desde nuestra disidencia, desde nuestras historias y nuestra experiencia, ¿cómo nos gustaría ocupar Internet? ¿Cómo nos gustaría habitarlo, transgredirlo también? Entonces, a partir de esta pregunta, pues surge el concepto justo de Internet disidente. Y un poco como hace rato mencionaba Mariana, ¿no? El tema de nombrar. Nos es muy importante también a nosotras nombrar. Entonces, a partir de eso, en Luchadoras no solamente hacemos investigación y creamos herramientas respecto a cuidados digitales, sino también creamos contranarrativas en clave transfeminista. Y esto es muy importante para nosotras porque justo responde a cómo queremos habitar Internet. Sabemos que las narrativas construyen los mundos y las realidades políticas y sociales en las que vivimos, ¿no? Las historias que nos contamos crean los mundos que habitamos. Eso lo dice las prácticas narrativas. Entonces, es para nosotras muy importante esto, ¿no? Crearlas y habitarlas desde ahí. Entonces, nosotras también creamos narrativas en plataformas digitales como una herramienta para reimaginar y crear una Internet disidente. Entonces, bueno, un poco también para inspirarnos y compartirles qué significa para nosotras, para nosotros Internet disidente, les compartimos este manifiesto de qué significa para nosotros Internet disidente. Y es nombrarnos desde una perspectiva del sur global y fuera de lo hegemónico, nombrarnos desde la incomodidad que propicia el movimiento, en la que encontramos coincidencia y desde lo que siempre molestó y va a seguir molestando, nombrarnos desde lo diferente y diverso, eso que no tiene traducción porque hablamos en muchas lenguas, nombrarnos desde lo disruptivo, lo saqueado, desde lo que volvieron a escribir a quienes la historia les fue robada, nombrarnos desde el no estar de acuerdo y sabernos iguales en nuestras diferencias, nombrarnos desde la posibilidad de existir de mil formas y tomar decisiones de ti, para ti y crear agencia. No importa el idioma que hablemos, lo chido, lo chévere, lo purete, lo cool, es igual porque nos entendemos, porque existen experiencias en común que nos unen y atraviesan, desde acciones y propuestas que develan y desafían lo que se establece como total, desde el placer de las diferencias y nuestro derecho a ocupar Internet al ritmo de nuestros deseos. Creemos y creamos en Internet como un territorio de posibilidades que rebasa y entreteje la clase, el género, el idioma, la diversidad sexual y nos permite encontrarnos y accionar para nombrarnos, existir y así transformar el miedo. Entonces, bueno, eso para nosotros significa Internet disidente, que es una forma de ocupar estos espacios, de habitarlos y de hacerlos nuestros, ¿no? A partir de nombrarnos y a partir de crear nuestros propios espacios en la digitalidad y de existir. Ahora, queremos compartirles otra herramienta que también nos ayuda justo como a crear un Internet disidente, que la nombramos como 4 hilos y una aguja para poder crear Internet disidente. Entonces, esta herramienta está compuesta por eso, ¿no? Estos 4 hilos. La primera es que creamos narrativas en clave transfeminista. La segunda es que recurrimos a la experiencia propia como base para crear.
La tercera es que como oposición política no respondemos a la urgencia. Y la cuarta es que respetamos el derecho a la desconexión parcial o total. Entonces, bueno, les explicamos un poquito más de qué van estos 4 hilos. Nosotras creamos narrativas en clave transfeminista. ¿Esto qué significa? Justo como les decía hace rato, las historias que nos contamos construyen los mundos en los que vivimos. Y es por eso que necesitamos lenguajes y narrativas para imaginar otras posibilidades de vida. ¿Cómo hacemos esto? Pensamos en narrar la vida desde la esperanza, el placer y la libertad. Es muy importante para nosotras sí denunciar la violencia, pero no hacer de la violencia el eje central de todas nuestras narrativas, ¿no? Activarnos a partir de eso sin que estas narrativas propicien el miedo, propicien la desesperanza, pero siempre y cuando haya una denuncia muy clara, ¿no? De lo que está sucediendo, pero narrar justo eso, la vida. Otra forma también, o más bien como otra herramienta que utilizamos para hacer esto, es aprender a escuchar y aprender a escucharnos. La práctica de la escucha activa, constante, vulnerable también es muy importante para que nosotras podamos empezar a crear estas narrativas. Y bueno, otra herramienta también es que la imaginación y la creatividad son irreverentes y son nuestras. A partir de eso, ahorita que decía también Mariana sobre la creatividad institucional, ¿no? De repente la creatividad parece que es algo como solo artístico y no. Todes y todas y todos podemos tener esta creatividad y desde ahí y desde esa imaginación nosotros queremos habitar Internet, ¿no? Bueno, el segundo hilo es utilizar la experiencia propia como base para crear. Ahorita que hablábamos también de las resistencias, de cómo estamos todo el tiempo defendiendo, sabemos que resistir también cansa. Es ir como todo el tiempo en contra y eso puede ser muy cansada esa forma también de habitar y de habitarnos, ¿no? Por eso pensamos que nuestro existir es suficiente. A partir de lo que somos y cómo habitamos estos espacios, será suficiente para crear otras posibilidades. Narrarnos y existir en nuestros propios términos es en sí misma una acción desobediente. Entonces, a partir de eso también nos preguntamos justo cómo queremos existir en Internet. No siempre queremos ser contestatarias, no siempre queremos, más bien queremos siempre construir nuestros propios espacios y nuestras propias dinámicas y también nuestros propios afectos en Internet, porque sabemos y lo decimos mucho en Luchadoras que lo virtual es real. Todo lo que sucede en nuestros espacios digitales también afecta a nuestros espacios físicos. Hay sentires en el cuerpo, hay hormonas que se mueven, que se generan en nuestro cerebro a partir de lo que sucede en Internet. Entonces, son estos mundos que están conectados todo el tiempo y que no podemos separarlos. Entonces, a partir de eso, sabemos que nuestro existir es suficiente y es irreverente para poder ocupar nuestros espacios en Internet. Bueno, le paso la palabra a Raquel. A mí. Me paso la palabra a mí. Pues bueno, el siguiente hilo, bueno, también como comenzar diciéndoles que esta es una analogía, pensando en los ciberactivismos, pero también teniendo como base el artivismo, ¿no? O sea, la manera en que nos contamos y para nosotras el tejido, y por eso de ahí los 4 hilos, que son los ejes que les estamos comentando, pero de ahí los 4 hilos y la aguja, ¿no? O sea, esa es la metáfora que nos ayuda a plantear esta forma de crear narrativa, pensando de qué manera queremos y desde dónde queremos crear para habitar Internet, ¿no? Entonces, este tercer hilo que les quiero comentar es la posición política que mantenemos en Luchadoras respecto a no responder a la urgencia, porque entendemos que resistir cansa y además hacerlo en el tiempo que otras sobre todo organizaciones capitalistas, el gobierno mismo tal, marcan, ¿no? O sea, estos ritmos que nos marcan no necesariamente son a las que queremos responder y a las que políticamente nos interesa responder tampoco, ¿no? A nosotras nos parece importante generar contenidos que
que propicien no solo la posibilidad de encontrar determinadas respuestas, sino también generar preguntas, ¿no? De buscar juntos en Internet maneras en las que podemos responder a las situaciones que de alguna manera pueden ser avasalladoras, ¿no? De ahí que nosotras, antes que responder a lo que sea que suceda y que aparezca en tendencia, ¿no? Las famosas tendencias, sí tenemos que ir a hacer como un pasito atrás, ver el escenario y conversar qué es lo que nos parece importante de determinadas situaciones y si lo que nosotras tenemos que decir es importante o añade algo a la conversación. Porque una de las cosas que creemos que sucede cuando hay cada vez más oferta de los contenidos contestatarios es que creemos que busquemos no ponernos el pie entre nosotras, ¿no? Y que los contenidos que tengan un valor añadido sean esos los que podamos ir divulgando cada vez más. Luchadoras muchas veces no respondemos con un contenido propio, pero sí que le damos seguimiento a lo que otras organizaciones, que otras colectivas, sobre todo de base, van generando, porque ellas tienen como la información más cercana, porque están siendo parte de esos procesos, tal. Y eso es importante para nosotras, no estar en todas las conversaciones si no es necesario estarlo. Porque justo no queremos propiciar infoxicación y no responder todo el tiempo a la coyuntura, ¿no? Trabajar también como generando contenidos que le pueden ser benéficos a, pensemos en redes sociales o, ¿no? Como a la economía de la atención, trabajarles, digamos, a las propias plataformas digitales, ¿no? Eso también es algo que debemos de ir considerando. Y bueno, eso, no responder a la lógica de consumo de las plataformas, porque eso, no hay que olvidarnos que lo que sea que subimos en Internet y en nuestras redes sociales principalmente son, digamos, la moneda de cambio. Lo que generamos son contenidos y básicamente lo que tenemos de vuelta es la posibilidad de usar esas plataformas, ¿no? Además, claro, de todo lo que se puede hablar respecto a la recolección de datos, tal, pero bueno, simplemente tener como, o ir considerando siempre que las plataformas siempre van a buscar una lógica de monetización. Y por esa razón tenemos que ser como muy estratégicas respecto a cuándo vamos a utilizar esas plataformas y cuándo vamos a generar contenido para estas. ¿Me ayudas con la siguiente, por fin? Gracias. Y el cuarto hilo es el derecho a la desconexión parcial o total, que creo que es algo que viene muy de la mano con el hilo anterior, ¿no? Con la idea anterior, porque claro que cuando estamos en temas de activismo o ciberactivismo, es muy común que creamos que tenemos que estar en todas las conversaciones, que debamos de consumir todo lo relacionado a determinado tema que está en tendencia para poder tener una opinión. Y claro que se van marcando ciertos parámetros respecto a si somos buenos, buenas o malas o malos activistas, ¿no? O sea, un buen activista, una buena activista tendría que estar no solo informada, pero además consumiendo absolutamente todos los contenidos relacionados a los temas de su causa, ¿no? Pero eso es una imposición, también nos parece capitalista, en el sentido de que creemos que no hay manera de tener opiniones, sino es que tenemos todas aquí hay una expresión en México, pero es como todas las pruebas en la mano, ¿no? O haber sido conocedoras de todas las vertientes que implican cierta situación. Y lo cierto es que no, que también hemos logrado ver que es importante saber desconectarse, de saber reconocer cuando no queremos ser partes de ciertas conversaciones, de también el derecho a no saber, ¿no? A no saber cómo responder, a ir a nosotros mismos,
a guardar silencio, que de repente parece ser justamente en estas necesidades que tenemos como sociedad de resistir, ¿no? Parece que el silencio no tuviera un valor. Y lo cierto que lo tiene, porque como ya lo hemos platicado antes, lo que sucede en Internet es real y tiene implicaciones para nosotras y nosotres. Entonces, claro que no podemos desvincular nuestro cuerpo físico de los cuerpos digitales que tenemos, ¿no? De las implicaciones emocionales que tiene cada una de los contenidos que consumimos. Hace poco escuchaba a una activista antirracista que hablaba de que ella lleva muchos años trabajando estos temas y nunca ha visto el video del asesinato de George Floyd. Y eso me parece importante, ¿no? Es decir, saber que puedes decir que no al consumo de ciertos contenidos, de poder tomar distancia de cuestiones porque pueden ser dolorosas. Eso también es algo con la que nosotras como que abogamos mucho para poder crear los contenidos que realizamos. Esos son como en principio los cuatro hilos, pero también ahora les hablamos de la aguja, ¿no? Que además es lo que creemos que pone como que nos permite hilar las otros cuatro ejes, que es la esperanza y la colectividad, ¿no? Compartir la esperanza y la comunidad como apuesta para construir proyectos de libertades y cuidados y de recordar que la esperanza no es algo nuevo, es algo desde lo que hemos resistido y también es algo que ha estado pasando ya en todo lo que vamos, en lo que vamos generando, ¿no? Pensaba en lo que decías también, Mariana Valente, ¿no? Decía de que la esperanza es, digamos, con lo que podemos volver a construir ante una situación o ante contextos que pueden ser complejos, que pueden ser en los que es, si no imposible, muy difícil existir, ¿no? Y como la esperanza es la posibilidad que tenemos de recordarnos que existir es suficiente, que exactamente como somos merecemos poder vivir tranquiles, ¿no? Dentro y fuera de línea. Eso es como grandes rasgos lo que le queremos compartir a ustedes. Y nada, pues esto que para nosotras es esto presentarlo no es para presentarles verdades, ¿no? Sino posibilidades. Y por eso queríamos cerrar esta presentación con una frase de Saramet que nos mueve muchísimo, que va: el momento de la esperanza es cuando el no todavía nos deja una impresión en el presente, de tal modo que debamos actuar políticamente para construirlo en nuestro futuro. Eso, porque creemos que es este momento. A veces tenemos como la idea del futuro allá lejano, pero justamente ayer estábamos en un encuentro presencial, Hack Feminista en la Ciudad de México, y decíamos, es que el futuro no existe sino ahora, ¿no? Es ahora y es un constante, y es ahora que se está construyendo un futuro. Entonces, desde ahí es que construimos, y nada, las redes sociales para que nos sigan, y cualquier duda, pues aquí estamos. Muchas gracias. Gracias, Raquel, y también gracias, Itzel, por esta esperanzadora presentación. Y les queríamos contar que ya fueron surgiendo muchas preguntas, y también vamos a recuperar ahora en un ratito también las que surgieron en el Padlet. Le paso entonces la palabra a Flor, que va a arrancar con la primera pregunta, que creo que es para Mariana Valente. Así es, gracias Flora. Cualquier cosa, si van surgiendo más preguntas o comentarios, pueden ir ahí volcando en el chat. Entonces, para Mariana, acá una compañera deja la pregunta, dice que la ley 2022 está ya en vigencia, la ley del 2022, y pregunta si tuvo ya alguna aplicación, si está en vigencia, que algo mencionaste, pero que cuáles son los principales avances respecto a la experiencia del 2012 o qué posibilidades abre.
y agradece. No sé si quizás, Mariana, querés responder, ¿no? Y luego continuamos con otra Claro, consulta. claro. Y quería agradecer a las compañeras de luchadoras. Muy emocionante la presentación, me gustó mucho. Sí, entonces, esta es una ley en verdad de 2021 que fue aplicada por la primera vez en 2022 y ella tiene algunos distintos ejes. Los dos principales son direcciones a partidos políticos que tienen ahora que tener políticas de combate a violencias contra mujeres y algunas disposiciones sobre propaganda electoral que tenga violencia contra la mujer. Y ahí prohíben las propagandas electorales que tienen violencia contra la mujer. Y insisto, es siempre contra la mujer, lo que nos parece limitante, pero es lo que dice la ley. Y eso como forma de protección a candidatas, especialmente, ¿no? Pero también a otras personas que sean víctimas de violencia. Y bueno, se aplica en verdad a candidatas y a mujeres que tengan posiciones que sean elegidas para cargos públicos. Y ahí hicimos en Internet Lab, que es la organización de que hago parte, una avaliación sobre la utilización de esa legislación en las elecciones de 2022 y que apunta para muchos límites de eso, de utilización de legislaciones en general, ¿no? Descubrimos que no hubo ni una decisión de protección a mujeres en el periodo electoral. Hubo muchas tentativas, hubo algunos problemas procesuales y eso siempre pasa porque es mucho común en eso del derecho que creemos leyes, pero que cuando van a ser aplicadas por cuenta de las instituciones, de cómo son organizadas, muchos problemas surgen. Entonces, hubo muchos problemas de ese tipo, pero también tenemos una hipótesis de que las mujeres candidatas no quisieron mucho utilizar, y eso escuchamos de algunas candidatas y ahora queremos hacer una investigación cualitativa más profunda. No quisieron utilizar porque muchas nos dijeron que se sentirían un poco vulnerabilizadas en el periodo electoral de utilizar una legislación de protección contra violencia o de utilizar este argumento de que estaban a sufrir violencia en un proceso que es tanto dominado por hombres y en que esos temas son tan conflictivos. Y eso apunta para un otro paradojo, ¿no? Para cómo yo hablaba que desde 2012 se adelantó mucho en el debate, pero todavía cuando una trae un tema como este, que es de forma tan personal, es todavía muy, muy, muy difícil. Tuvimos dos ejemplos muy importantes también en 2022 de dos políticas de mucha expresión nacional que decidieron no concurrir más en el año pasado. Una había sido candidata a vicepresidente y casi ganó en 2018, y la otra era diputada. Y las dos, después de muchos meses, escribieron sobre sus experiencias de violencia y dijeron que una de las principales razones para salir de la política fueron las violencias que recibían en línea y también offline. Y bueno, verdaderamente políticas de mucha expresión. Pero también para ellas llevó mucho tiempo para que hablaran que esa era la razón para desistir. Entonces, tenemos esta hipótesis de que también todavía es difícil en este contexto político tan dominado, tan cargado por nociones patriarcales de qué es hacer un debate político y qué es individualizar cuestiones así que no son individuales, claro, violencia contra mujeres
candidatas son un mensaje para todas las mujeres que pueden candidatarse, ¿no? Pero hacerlo personal así en un proceso, por ejemplo, es algo muy doloroso y muy difícil de se hacer en política. Entonces eso también apunta para una necesidad tanto de discutir cuáles son las estrategias más efectivas para adelantar en ese tema, cuanto de hacer más debates sobre eso y hacerlo más, nombrar más, como decíamos, ¿no? Tener más narrativas y todo. Bárbaro, Mariana, muchas gracias. Bien, si les parece, entonces continuamos con otras preguntas que fueron surgiendo para otras expositoras. Repetimos que si quieren ir volcando alguna otra pregunta en el chat pueden hacerlo, y aparte está el canal del Google Classroom. Si alguna persona tiene dificultad accediendo al Classroom o lo que fuera, nos puede escribir al correo de la escuela. Lo vamos a poner ahí en el chat por las dudas. Entonces, tenemos acá a la compañera Inti que le pregunta a Mariana Fossati, pregunta, ¿esta brecha tiene que ver con una inercia en el sentido de la perspectiva patriarcal de la producción del conocimiento, o hay una intencionalidad directa? Como por ejemplo, que detrás de la producción del conocimiento haya organizaciones religiosas, políticas, etcétera, que direccionen el conocimiento, como lo pudo ser la enciclopedia en la etapa de la Ilustración. Y hay otra pregunta, también para Mariana Fossati, de Andrea, que es si, además de la invisibilización de las mujeres, tienen analizado el nivel de veracidad de la información que hay en Wikipedia sobre las mujeres y diversidades que sí están. ¿Hay también un trabajo de edición en este sentido para corregir, aumentar, completar? Y luego tenemos unas preguntas para las compañeras de luchadoras. Si les parece, podemos, no sé si estás de acuerdo, Flora, unificar, ¿no? Para que vayan respondiendo la otra Mariana y las luchadoras, y luego podemos recuperar también algunas de las preguntas que surgieron en el espacio del ejercicio, sobre todo del Padlet, dentro del espacio del Classroom. Entonces, para las compañeras de luchadoras, Alma pregunta si podrían expandir un poquito en la clave transfeminista para la creación de narrativas. Pregunta, ¿qué tomar en cuenta bajo esta perspectiva a la hora de pensar en nuevas narrativas? Y luego Agustina pregunta cómo hacen ese proceso de potenciar la información de otras organizaciones o comunidades. ¿Qué estrategias tienen? Entonces, si les parece, ahora les damos la palabra a Mariana Fossati y a Itzel y Raquel, y luego podemos continuar con otras de las preguntas, y si alguna más va surgiendo, también las van volcando ahí en el chat. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Creo que están bastante relacionadas. En cuanto a la pregunta más sobre si los contenidos están en Wikipedia, están direccionados o con una intencionalidad. Por lo que entiendo de la pregunta, haciendo referencia como a la enciclopedia como dispositivo, digamos, y su historia, yo creo que hay una historia que viene del iluminismo, que viene de una perspectiva eurocéntrica, el solo hecho de proponerse, digamos, la empresa de hacer una enciclopedia. Creo que se puede sí rastrear esa historia y encontrar sus anclajes de colonialidad en Wikipedia, que no escapa a la construcción de la enciclopedia como dispositivo, ¿no? Y además Wikipedia tiene sus particularidades, que, bueno, alguna de las críticas que ha recibido, Wikipedia ya tiene más de 20 años, y a lo largo de esa historia ha recibido varias críticas, y una puede ser que una de sus reglas es que, bueno, cada artículo de Wikipedia se construye por consenso entre las personas que la editaron. Y este consenso implica de algún modo que
el silencio positivo de quienes no participaron en la construcción de ese artículo, y cómo, digamos, que quienes no participan y no dicen nada o no agregan conocimiento o información están de algún modo con su silencio manifestando en cierta medida un acuerdo, y que por tanto podemos entender como válido el estado que tiene determinado artículo en Wikipedia hasta el momento. Y nosotras siempre nos preguntamos cómo se generan esos silencios, los silencios de las personas que quizás las personas y comunidades que están concernidas por la historia que se representa en determinado artículo y que no han tenido la oportunidad, la posibilidad material, real de participar por distintas cuestiones. Bueno, ¿qué significa eso? Son cosas que hay que preguntarse permanentemente y nos hacen ver que Wikipedia no, si bien se presenta como una enciclopedia neutral, tiene esa neutralidad, hay que deconstruirla bastante y no tomarla como una verdad objetiva, ¿no? Además, los artículos de Wikipedia pueden ser discutidos, pueden ser modificados, y en esto, no sé, creo que para mí, y ya no tanto desde los estudios académicos que los hay, pero un poco más desde mi experiencia personal, que es compartida, creo, con otras feministas que también editan Wikipedia, y es que nos encontramos muchas veces con un campo de disputa respecto de cómo se construye ese conocimiento, y eso que las feministas lo sabemos, no solo respecto a Wikipedia, sino a otros a múltiples medios de comunicación, y es un lugar más donde se dan batallas, ¿no? Me rescato mucho lo que dicen las compañeras de luchadoras en el sentido de que se necesita a veces realmente niveles de paciencia revolucionaria para poder actuar ahí sin terminar de algún modo como quemada, ¿no? por las discusiones y las disputas que hay que dar. La desinformación y la cuestión de cómo se contrasta la veracidad o no de los contenidos de Wikipedia, es todo un tema. Efectivamente, digamos, las cuestiones de desinformación afectan a Wikipedia también, que tiene mecanismos para contrabalancear esto, entre algunas de sus reglas, como por ejemplo siempre cada afirmación tiene que tener una referencia, pero es sabido sí que hay intervenciones de desinformación en Wikipedia, pero yo también soy muy cuidadosa al hablar de desinformación en Wikipedia, porque muchas veces cuando queremos editar con perspectivas feministas o descoloniales, o queremos incorporar información o discutir la presencia de cierta información en Wikipedia, por ejemplo, les invito a que busquen el artículo Misandria, que existe en Wikipedia, y cómo explica que hay una supuesta violencia o prejuicio social hacia los varones, más importante incluso que la misoginia, y ese artículo existe y dice eso en este momento en español. Bueno, cómo esas reglas de Wikipedia pueden dar lugar a que igual existan esos contenidos, y que muchas veces son muy agotadoras y muy cansadoras las discusiones, y que necesitamos también tener, me parece que estrategias como las que plantean las luchadoras, me parece que son súper importantes, porque a veces realmente se dan disputas muy, muy cansadoras allí. Y con respecto a tener cuidado con lo de la desinformación, también ocurre muchas veces que se nos acusa a nosotros de desinformación cuando queremos discutir algunos conceptos, algunos contenidos, o incorporar biografías de mujeres, por ejemplo. Se nos acusa de falta de referencias, o de que no haya suficiente verificabilidad, o incluso de introducir desinformación. Me ha pasado recibir esos comentarios de otros editores, y entonces creo que también tenemos que tener una perspectiva crítica de lo que es la desinformación, y no ser inocentes en pensar que es tan sencillo hacer una línea entre información veraz y desinformación, y que la información siempre está cargada ideológicamente,
y que la neutralidad en el conocimiento no existe, sí existen múltiples puntos de vista, y pero que en última instancia hay cuestiones de derechos que no se pueden entrar a discutir o a buscarles validaciones que ya fueron dadas en otras instancias, ¿no? Como en las leyes, en las declaraciones de derechos humanos y demás. Así que bueno, hay cuestiones políticas acá que nos hacen pensar que bueno, la neutralidad de Wikipedia hay que repensarla. Y que las cuestiones de desinformación son mucho más delicadas a veces de la que podemos pensar, no son tan lineales, ¿no? No sé si quieren retomar luego de la ronda de Mariana, Itzel o Raquel, la que quiera. Adelante. Sí, muchas gracias. Creo que era justo la pregunta sobre la perspectiva transfeminista, ¿cierto? Pues bueno, nosotras nos nombramos como una colectiva transfeminista, principalmente a partir de la lucha de nuestras compañeras trans y nuestros compañeros trans, a partir también de todos estos discursos de odio que empezaron a tomar con mucho más relevancia contra la comunidad trans. Nos posicionamos ahí desde una manera, como desde una posición política para hacerle frente a esto y también intentar cobijarnos entre todos. México es el segundo país a nivel mundial en transfeminicidios, después de Brasil. Y para nosotras fue muy importante posicionarnos en eso, ¿no? Saber que pues esta lucha es compartida y que hay un montón de historias y hay un montón de experiencias que no nos atraviesan el cuerpo de la misma forma, pero sí buscamos crear herramientas y caminos en conjunto. Entonces, a partir de eso nos nombramos como una colectiva transfeminista. Y no solamente justo como por esta lucha que tienen las y les compañeras trans y las personas no binarias, sino también con esta perspectiva de interseccionalidades, ¿no? Que de repente no nos sentimos como tan cómodas con el término interseccionalidades, pero que hablamos justo o nos remite a todas las experiencias que viven las distintas mujeres y personas disidentes, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que lo hacemos primero con esta perspectiva de aprender a escuchar y aprender a escucharnos. De repente se nos cierran un poco los radares y pensamos, nos preocupa mucho a nosotras, como decimos acá, vernos el ombligo, ¿no? O sea, de estar todo el tiempo metidas en nosotras y no salir como de esa burbuja. Pensábamos, por ejemplo, en que todo el tiempo hablábamos de mujeres y mujeres y mujeres y decíamos, bueno, y los hombres trans y las personas no binarias y qué implican las disidencias. Entonces, es eso, creo que primero aprender a escucharnos y a ampliar nuestros radares, ¿no? Para poder empezar a nombrarnos también desde ahí y conocer otras experiencias y otras historias. La segunda, yo creo que es reconocernos. A partir de esa escucha que hacemos activa y constante, nos reconocemos como como este entramado de historias, este entramado de experiencias y como decía, ¿no? De este conocimiento situado y de estas experiencias situadas. Es muy importante para nosotras y lo mencionamos en un manifiesto que tenemos en Luchadoras, que decíamos que es importante para nosotras poner el privilegio en riesgo, salirnos de lo que pensamos, de lo que nos estamos repitiendo todo el tiempo y ser muy vulnerables, llegar con otras personas y decir, ¿sabes qué? No sé, no conozco, no te conozco, pero vamos a reconocernos. Procuramos también trabajar eso con personas trans, no binarias, personas que viven con discapacidad que también habitan Internet y lo habitan de una manera feroz. Y eso para nosotras nos permite generar estos lazos de colaboración
que no son lazos de, bueno, ya trabajamos contigo, ya nos vamos, ¿no? Sino es una escucha constante y es una colaboración constante en la que ponemos nuestra vulnerabilidad al centro. Esa es la parte de reconocernos. Y en esos caminos también procuramos reimaginarnos todo el tiempo. Cómo nos juntamos para escucharnos, para reconocernos y después reimaginar. Crear como estos caminos de lucha compartida, de placeres compartidos, porque también la felicidad y el placer es algo desde lo cual habitamos Internet. Es importante, sí, nombrar las violencias, sí, es muy importante hacer investigaciones, crear herramientas, pero también la felicidad y el placer y el gozo son contestatarios. Y le hacen frente a estos sistemas de muerte en los que nos desarrollamos, ¿no? Entonces, bueno, eso, diría eso como nombrarnos transfeministas como una posición política, practicar la escucha activa y constante, reconocernos y reimaginarnos. Sí, perfecto. O sea, como que, perdón, Florencia, no sé si vas a decir algo. No, Pero, adelante, Raquel. pero justo creo que esta respuesta de Itzel un poco me ayuda a responder la otra pregunta de cómo, qué estrategias tenemos para potenciar como el trabajo de otras organizaciones. Y creo que va mucho de una vez que ponemos la vulnerabilidad, nuestras dudas en el centro, porque de eso creo que va mucho esta posición transfeminista, como aludir mucho al tránsito, ¿no? A lo que es cambiante, y por supuesto que eso en tecnologías e internet lo entendemos así, ¿no? O sea, un ambiente que puede cambiar tan continuamente y tan rápidamente, pero no verlo eso como, verlo más bien como a nuestro favor, es decir, eso nos posibilita cuestionarnos, nos posibilita ser vulnerables y construir juntos desde ahí, ¿no? Entonces, mucho de las colaboraciones que tenemos con otras organizaciones también va marcada por el ritmo que nos quieran, o sea, como que sí tenemos un ritmo nosotras, pero también respetamos mucho los ritmos de otras organizaciones. Entonces, vamos siguiendo mucho la pauta en términos de que nos digan qué es exactamente lo que necesitan y a partir de eso nosotras decir en qué podemos colaborar, ¿no? Que puede ser muy diferente en cada situación, pero de principio es hacer colaboraciones, es compartir en nuestras redes sociales los contenidos que creemos que pueden abonar a la conversación y como mucho trabajamos el tema de la colaboración en términos de invitar a personas que puedan de primera mano hablar sobre determinadas situaciones que probablemente no nos atraviesen a alguna de quienes formamos parte de luchadoras en determinado momento, pero que sí que sabemos lo importante que puede ser, no que puede ser, que es, ¿no? Que nuestros espacios estén habitados por otros y otras narrativas, ¿no? Entonces, un poco de ahí va el tipo de colaboraciones que hacemos, pero eso, que sí tratamos de dar muchísima difusión a organizaciones y a colectivas feministas pequeñas, sobre todo. Eso. Genial. Muchas gracias ahí a todas las expositoras que han respondido. Repetimos, si van surgiendo algunas preguntas nuevas, pueden ir planteando en el chat. Y ahora vamos a recuperar algunas preguntas o comentarios que surgieron en una actividad que realizamos en el aula virtual, en el espacio del Classroom. En este sentido no están dirigidas a alguna expositora en específico de hoy, pero que pueden ir respondiendo, ¿no? Y podemos también reflexionar aquí en este espacio. Entonces, alguna de las dudas, de los comentarios que fueron surgiendo a raíz de la actividad son, por un lado, una persona pregunta si existen redes alternativas y cómo difundirlas o crearlas para no ser parte de aquello que estamos combatiendo. Luego, otra persona dice que le interesaría
conocer experiencias de formas de financiación para plataformas comunitarias y colaborativas que escapen de las lógicas globales de captura corporativa de datos. Luego tenemos otra pregunta, que es, ¿cómo puede participar el movimiento feminista en la democratización del espacio digital? ¿Cuál es la interacción de las relaciones de género en el ámbito de la ciberseguridad? Y por último, otra de las preguntas que nos gustaría recuperar es si hay algún ejemplo de formas prácticas en las que las feministas estén reclamando la esfera pública digital o presionando contra las grandes tecnológicas. Entonces, son preguntas para abrir, ¿no? Un poco ahí el debate, quizás entre las expositoras de hoy alguna quiere hacer algún comentario sobre estas preguntas o reflexiones que fueron surgiendo. Y de nuevo, si hay alguna pregunta o lo que fuera que surja, o algún comentario inclusive relacionado con estas preguntas de la actividad de parte de los participantes, pueden también ir escribiendo sus reflexiones o comentarios aquí en el chat, que podemos dar lugar al intercambio. Ahí Mariana Posati ha levantado la mano. Si Mariana querés intervenir, comenzamos por vos. Sí, quería, respecto a la pregunta de si existen redes alternativas, bueno, esto no tiene que ver con lo que veníamos hablando de la wiki, sino con precisamente redes sociales. No sé si han escuchado hablar de el Fediverso, de Mastodon, de las redes sociales que precisamente plantean una internet mucho más, una web mucho más descentralizada, en la que pequeñas redes, plataformas de redes de pequeña escala, pero interconectadas entre sí, como un tejido, ¿no? Medio rizomático, proveen este servicio de redes muy similar a lo que hasta hace poco se conocía como Twitter, y como muchos otros servicios también. Bueno, me parece que es una alternativa que se viene gestando desde hace algunos años y que ahora a partir de, bueno, de los cambios que se manifestaron en Twitter, ha saltado un poquito más a los medios más masivos y quizás se conoce un poco más por parte del público más amplio, pero que existe en realidad hace varios años. Creo que se está gestando ahí una alternativa como muy interesante, porque precisamente el modelo es no nos tenemos que centrar en que una sola corporación o organización genere una red alternativa que en definitiva sea un gran actor de gran escala el que la domine o el que ponga las reglas, sino una multiplicidad de servicios administrados por colectivos, por personas, por organizaciones, por empresas también, pero en definitiva mucho más plural, que conforme esa Internet más distribuida. Así que bueno, no sé, yo desde hace algunos años estoy usando Mastodon y pasaba quizás una pequeña dificultad inicial de acostumbrarse a una interfaz un poquito diferente. Uno se encuentra con muchísimas otras perspectivas, muchas activistas, personas trans de distintos países están utilizando Mastodon, por ejemplo, porque termina siendo una red mucho más segura, más cuidada, con normas mucho más comunitarias, verdaderamente comunitarias, no dictadas por una gran plataforma. Y me parece que hay un espacio como muy, muy valioso para estudiar, para proteger, cómo se sostiene, y muchísimas veces de forma solidaria,
es decir, con aportes de financiamiento colectivo, pero que en definitiva tampoco es que le pone una tasa monetaria de ingreso a las personas para utilizarla, sino que es justamente solidaria, es decir, quienes podemos aportar un poquito a que exista, lo hacemos, los que aportan un poco más pueden hacerlo, los que no pueden, no pueden, pero lo pueden usar. Así que creo que va por ese lado de un modelo un poco más solidario y basado en poner en común una Internet mucho más descentralizada, distribuida. Gracias, Mariana. No sé si ahí tenemos la mano levantada de Itzel. Si Itzel, ¿querés tomar la palabra? Sí, pues retuita Mariana. Creo que sí, justo en este encuentro hack feminista en el que estuvimos 2 días, hablábamos de software libre, de otras plataformas a través de las cuales podemos dejar de contribuir a las grandes empresas. Y apareció mucho el tema de la ansiedad y de la culpa, porque decimos como, bueno, estoy en Facebook, estoy en Meta, le estoy dando mis datos y tal, y hay una reflexión muy interesante de una hack feminista que queremos mucho, que se llama Estrella, que decía, es como, de repente te dicen, no te metas a Facebook porque van a robar tus datos. Es el equivalente a que en la calle te digan, no te pongas falda porque te van a violentar. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo podemos protegernos en estas plataformas? ¿Cómo podemos hacer herramientas a través de las cuales nos podamos cuidar sin culpa? Porque eso, reflexionábamos ayer que la culpa inmoviliza, ¿no? O sea, la culpa no te lleva a generar como otras estrategias y tal. Hablábamos que en lugar de la culpa podríamos recurrir a la corresponsabilidad. Y es un concepto que tiene una organización que se llama Surciendo, que tienen una campaña que se llama Tecnoafectaciones. Les mando aquí el enlace para que lo puedan ver. Es muy interesante porque hablan justo de las consecuencias, sí, pero como de todo lo que implica la tecnología, desde lo material hasta lo simbólico, lo económico, como un montón de cosas, y hablarlas desde el territorio, ¿no? Desde este conocimiento situado, y hablarlas sin culpa, hablar desde la corresponsabilidad. Si yo estoy en Facebook, ¿cuáles serían las responsabilidades que tengo y cuáles serían las posibilidades también que tengo? Entonces, creo que está muy bien que quienes podamos acceder a otras plataformas que tienen, como decía Mariana, lógicas de repente medio complejas, podamos hacerlo y explorarlas, ¿no? Hablábamos también de cómo esto software libre y todas estas plataformas más alternativas de repente nos dan miedo, ¿no? Porque son dinámicas muy particulares. Pero bueno, como todo es como pues picándole y explorando, ¿no? Pensábamos como en invitarnos a vivir la aventura del software libre, invitarnos a vivir a las alternativas en las redes y en las plataformas, pero también sabemos que eso es muy contextual, porque de repente no podemos como pensar en que una persona que está en alguna comunidad, se me ocurre de Oaxaca, que entre las familias tienen un celular compartido, les pidamos que en lugar de WhatsApp utilicen Telegram, utilicen Signal. Es muy complicado el uso de las tecnologías también, parte como justo del contexto en el que están, ¿no? En el que se usan y bajo las dinámicas que se tienen. Entonces, bueno, nos era muy importante justo dejar de hablar de la culpa y hablar de la corresponsabilidad. Y sobre la otra pregunta de cómo podemos presionar frente a las grandes empresas, yo creo que una es justo como cambiando estas narrativas desde la culpa y tal, y habitar Internet de una forma diferente de la forma en la que queremos hacerlo, ¿no? Porque hace rato justo también Mariana decía, Internet no se ve ni se escucha como nosotras, como nosotres. ¿Cómo queremos que sí se escuche? ¿Cómo queremos que se vea? ¿Cómo queremos que se sienta, que huela?
¿no? O sea, habitemos desde ahí, creo que sí es una exigencia ante las plataformas. Y la otra, y ante estas grandes empresas, ¿no? Y la otra es justamente interpelarles de manera directa. Nosotras en Luchadoras generamos varios contenidos en donde le decimos Facebook, ¿qué onda con tus protocolos para bajar o hacer frente a la difusión de contenido íntimo sin consentimiento? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué todos tus formularios están en inglés? ¿Por qué no tienes personal suficiente en México para atender estas problemáticas? Y, no sé, Twitter, ¿por qué nos estás obligando a pagar ahora para tener acceso a información, para hacer una cuenta oficial, para poder tener más o menos caracteres? ¿Por qué nos estás fiscalizando la palabra? ¿No? ¿Por qué nos estás fiscalizando la propia comunicación? Entonces creo que esa existencia y habitar estas plataformas desde esta particularidad como crítica y tal cual de exigencia, me parece que es fundamental para hacer frente a estas reglas. Y la otra también creo que es no responder a esta inmediatez que hablaba Raquel, ¿no? De las plataformas, quienes hacemos estrategias digitales, quienes hacemos activismo, hacktivismo, ciberactivismo, no le demos por su lado a las dinámicas de consumo de las plataformas. Pensemos en cómo generamos estas estrategias que no vayan con el ritmo de la muerte de los contenidos. Es impresionante cómo llevamos un montón de esfuerzo a crear un contenido que dura 24 horas, que tras esta monetización y con la fiscalización y el consumo del tiempo, a partir de eso generamos estos contenidos, ¿no? Que ahorita Instagram ya no son fotos, ahora son reels y de tantos minutos y de tantos segundos. Y tienes que poner, no puedes poner tanto texto, no puedes poner, no queremos esa prisa, no queremos esa prisa, decía justamente Jessica de Surciendo, queremos un internet que vaya al ritmo del girasol, ¿no? Volvernos a conectar con esas narrativas también que nos permiten crear dinámicas, respiros y ritmos diferentes en nuestras dinámicas digitales. Creo que esa es ahí como una buena herramienta para hacerles frente. Gracias, Itzel. Tenemos ahí a Raquel con la mano levantada también. Sí. Bueno, ya no hablaré tanto como de las preguntas que un poco creo que ya respondieron, pero creo que me gustaría hablar un poco de las otras dos preguntas que eran respecto a cómo el movimiento feminista podía o tomaba este espacio público digital, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con, en alguna ocasión, Lulú Barrera, que es una de las fundadoras de Luchadoras, hablaba de cómo las narrativas construyen, o sea, es las maneras en que contamos las historias y las historias que contamos construyen Internet feminista también. Es decir, a veces se piensa que en que Internet va a ser feminista en la medida en que las mujeres y las disidencias le movamos también a los fierros detrás de todo, a que programemos, a que tal, y es cierto, pero también a que podamos encontrarnos en ellas, ¿no? O sea, como regresando a esto que decía Mariana, ¿no? De Internet no se parece a nosotras y a nosotres, ¿no? Entonces, en la medida en la que ponemos historias ahí sobre nosotros y sobre nosotras, ese espacio se va haciendo también más nuestro, podernos encontrar ahí, ¿no? Eso creo que es importante y creo que el movimiento feminista ha hecho mucho porque las personas podamos encontrar, y sobre todo en nuestras diversidades, podamos encontrarnos en Internet. Y así creo que ganamos mucho del espacio público. Y también hablaban un poco, perdón, también creo que tiene que ver con el lenguaje y sobre todo como de dónde estamos construyendo estas narrativas, que claro que muchas veces son de denuncia y que es importante denunciar, que es importante visibilizar temas ahí, pero también recordarnos el gozo, ¿no? Recordarnos lo que nos nutre, ¿no? Lo que nos da vida justamente en sistemas de muerte, pues recordarnos que estamos vivas, vives, y que creo que esa
narrativa también nos permite ubicar muchas formas de resistencia, muchos usos del Internet que probablemente no son las que tengamos la mayoría en esta sesión, ¿no? Pero que hay muchas otras realidades del uso de Internet, ¿no? Y que es bueno recordarlos. Pensaba en una campaña que estuvimos, creo que en el 2020, que se llamaba Salvemos WhatsApp, y el nombre es como, ¿por qué estarían salvando este, este sistema de mensajería de Meta tal? Pero nos referíamos justo a que al final WhatsApp es el servicio de mensajería más utilizado por la mayor parte de las personas en el mundo. Entonces habría que decir, bueno, si la gente lo va a usar, no le podemos exigir a la gente que deje de usar porque tiene que cuidarse digitalmente, pero sí podemos exigirle a Meta que sea transparente en sus procesos, en sus políticas de uso, en la recolección de datos. Creo que es una forma también en la que buscamos hablar a las plataformas, ¿no? Exigiéndole a las plataformas más que a las personas el uso que se realiza de ellas. Creo que por ahí sería lo que quiero como complementar. Y también tal vez respecto a esta idea que se tiene de seguridad digital, ¿no? Que suena como palabras tan grandes. Y justamente en este encuentro feminista hablábamos de, bueno, Estrella, que ya mencionó Itzel, hablaba mucho como de estas temporadas que han existido en el movimiento ciberfeminista, como hablar primero de seguridad digital, un poco como en términos de miedo, ¿no? De eso que nos es desconocido y que pueden usar nuestros datos y tal, y cómo respondemos a eso. Y creo que ahora estamos en una temporada en la que podemos hablar de la autodefensa y que podemos hablar de la defensa colectiva, de exigir colectivamente a las grandes empresas, ¿no? A las grandes plataformas, eso que hacen con las monedas de cambio, por las que nos dan servicios, pero nosotras damos datos, ¿no? O sea, creo que por ahí sería como mi participación. Muchas gracias, Raquel, por también recoger los hilos de las últimas preguntas. Y bueno, estamos entrando en los minutos finales ya de la escuela, siendo puntuales con el tiempo y agradeciendo muchísimo a quienes se han levantado muy temprano hoy y a quienes están acostándose tardísimo por quedarse en la escuela. Así que agradecerles muchísimo a Mariana Valente, a Mariana Fossati, a Raquel Hernández y a Itzel Plasencia, porque con las luchadoras nos conocimos hace poquito acá en Argentina en vivo, así que fue una alegría enorme verlas y esperamos también verlas pronto al resto del equipo que hoy nos acompañó, porque la verdad que fue 2 horas de una conversa, digamos, de tanta escucha y también de ir anotando y apuntando cuestiones. Y la verdad que quisiera decirles que nos debíamos en la escuela una edición enfocada en los temas digitales, que esta escuela continúa, ahora continuamos trabajando en el aula virtual, les vamos a quienes estén en vivo y quienes vean después esta clase cuando se despierten, van a poder encontrar un ejercicio que pensamos a partir de lo que plantean las Marianas y Itzel y Raquel en esta clase, para continuar reflexionando, y algo que les preguntaban a todas ustedes, que es cómo hacemos para seguir potenciando organizaciones, redes y también esta idea de tejer solidaridades desde el lugar en el que estemos. Así que un poco la idea de la escuela ha sido eso. Nuestra edición anterior se enfocó en la economía social y solidaria, en pensar las alternativas en clave de justicia económica, y creo que un hilo fundamental en esta clase de hoy fue justamente eso, cómo acompañar procesos, cómo generar modelos solidarios también, y cómo el espacio digital es un espacio donde poder construir eso, y está totalmente vinculado con nuestros activismos en el mundo real o offline. Así que agradecerles muchísimo, la verdad, anotamos, compartimos varias informaciones que están quedando ahí en el chat y después las vamos a recuperar en el aula porque surgieron varios datos. Les preguntaban ahí por el manifiesto, sé que va a salir en octubre, así que podemos luego difundirlo y colgarlo en la página de la escuela cuando sea público, y ahí ya queda junto con todos los materiales del documento
de aprendizaje. Y bueno, y quedará también un documento que va a sistematizar estas líneas y saberes que salieron a lo largo de esta semana. Así que agradecerles a nuestras compañeras intérpretes de Abra Palabra, con la paciencia que nos tienen, de poder reflejar todo lo que fuimos compartiendo. A la querida Julia desde Brasil, que está en los controles técnicos y que hizo posible que estas sesiones online estén, y a Flor Duba, que también estuvo acompañando cada una de las rondas de las clases. Así que las despedimos y nos seguimos viendo en el aula virtual, y sé que hay varias, las luchadoras también van a seguir, digamos, en el ida y vuelta virtual. Un abrazo fuerte, Mariana Valente Fossati, y a las luchadoras por allá por México, y a todas ustedes que nos acompañaron hoy. Un abrazo fuerte.